Bueno, tenemos en el aire ya a Eduardo Cano, presidente de Ferrocopa, Cooperativa de Ferrocarriles de Trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por esta entrevista y bueno, muchas cosas que contar. Ferrocopa tuvo importantísimos avances en este último tiempo. Venía con reivindicaciones muy postergadas durante el gobierno de Macri, ¿no es cierto?, que les frenó todo el tema de la cooperativa, pero han arremetido y ahora que tenemos un gobierno compañero, las cosas son posibles, ¿no es así? Te escuchamos. Sí, durante la gestión del ministro Randazzo había una expectativa importante coincidiendo con la época en que se formó Ferrocopa, se fundó la cooperativa. Y lógicamente yo era muy novato en la gestión, era muy novato también en la introducción, en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la reactivación ferroviaria. Hacía muchos años que no le dedicaba tiempo al asunto y volví a mi afición ferroviaria gracias al proyecto de Ferrocopa, luego de muchos años de no darle importancia porque no tenía esperanzas de que hubiera una recuperación. Por lo menos eso es lo que se mostró o se dio a entender y se formó esa expectativa durante la época del ministro Randazzo. Entonces fue que con todo el entusiasmo que nos movía en ese momento, se impulsó el proyecto de Ferrocopa para intentar la reactivación del corredor ferroviario Rosario-Puerto Belgrano, que está abandonado hace unos 40 años. Mejor dicho, abandonado desde la época de su cancelación en el año 76, progresiva, y luego con la privatización por parte de Ferroexpreso Pampeano, que lo dejó literalmente abandonado, y eso propició la vandalización del ramal y bueno, está en muy malas condiciones hoy día, pero la idea es poder impulsar la iniciativa de la recuperación con el aval del Estado Nacional. Estamos viendo imágenes de aquella famosa recorrida con la zorrita que hicieron por todos los pueblos y las estaciones abandonadas, que fue una experiencia única, ¿no? Quedó en nuestra memoria, como también en la memoria de los habitantes de pueblos que vieron su economía hundirse, sus jóvenes emigrar hacia otras ciudades por falta de trabajo, ¿no es cierto? Y cuando ustedes inician esta lucha, revivió la alegría y esa gente tuvo la esperanza y se sumó de alguna manera ideológicamente y con su corazón a este hermoso proyecto que es Ferrocopa, ¿no? Sí, exactamente. Para mí fue una experiencia trascendental, porque se venía sumando la expectativa y el entusiasmo de impulsar la reactivación ferroviaria en las zonas donde hacía muchos años que no circulaba el tren, y por ser yo ferroaficionado, documentalista, que justamente ahí se ven algunas muestras de mi experiencia, fue que me invitaron a participar en esta travesía que se realizó entre Bahía Blanca y Tucumán con motivo de la celebración del bicentenario de la Declaración de Independencia. Y eso motivó a este grupo, el grupo organizador de la travesía, quienes me invitaron a desarrollar la marcha a lo largo de 1800 kilómetros por 5 ramales ferroviarios diferentes, todos enlazados entre sí, durante 2 semanas de marcha para, durante el recorrido, concientizar y proclamar la recuperación ferroviaria, cosa que mucha gente no lo entendió del todo bien, pero no para mal, sino que pensaban que durante ese recorrido, en cada llegada a una de las estaciones de cada pueblo, pensaban que ya veníamos anunciando la reactivación definitiva principalmente de los trenes de pasajeros, que era lo que la gente más esperaba. Y tuvimos que aclarar en algunos casos que no, nosotros somos parte de la misma lucha que todos tienen, en esencia, de buscar la reactivación ferroviaria por los mejores medios posibles, usar los mayores recursos posibles, donde incluya al Estado Nacional como principal impulsor para que los trenes de pasajeros como servicio público se restauraran en todos los pueblos donde realmente las economías regionales o las economías locales de cada población se ven cercenadas totalmente por la falta del sistema ferroviario en operatividad y en actividad plena. Claro.
Qué fuerte lo que contás, ¿no? Porque esto quiere decir una sola cosa, que la ilusión era tan grande, que los Y sí, veían llegar y ya creían que se trataba, ¿no es cierto?, de la concreción del proyecto, y faltaba mucho todavía. Recién hoy estamos viendo, ¿no es cierto?, ese avance en los papeles, en el compromiso, con muchos más kilómetros de vía férrea encima y además, por supuesto, con la reactivación. No sé, veíamos hoy las fotos. Hoy vamos a tener justamente aquí a Carlos Galeano, que es secretario de Relaciones Institucionales de APEDEFA, que nos va a contar cómo fue la llegada del tren a San Antonio de Areco, ¿no? Entre otras grandes cosas para festejar que tenemos, ¿no? Digo, hoy estamos viendo realmente un crecimiento y también Ferrocopa no solo festeja esas cosas, sino que también en algunas ha formado parte de la lucha, ¿no? Por ejemplo, ¿en cuáles? bueno, muchos nos han preguntado o me han preguntado en algunas notas o entrevistas o en charlas sobre el tema, sobre qué alcanzó, qué logros alcanzó Ferrocopa desde su fundación hasta el día de hoy, que ya vamos alcanzando la década, llegamos a 10 años de lucha, de actividad, de intentar por todos los medios posibles y viables una mínima, aunque sea reactivación a nivel local, para después extender hasta los recorridos y los tramos previstos o que se necesitan reactivar. El logro más importante es haber participado en parte en la preservación del patrimonio ferroviario, por ejemplo, que algunas de las empresas concesionarias intentaban desmantelar, acciones de denuncias, presentaciones a los organismos oficiales. Totalmente, lo recuerdo. Recuerdo Sí, la preocupación de Ferrocopa por todo esto, ¿no? exacto, sí, porque como mucho del patrimonio ferroviario actual que está abandonado y está vandalizado, está declarado patrimonio arquitectónico y cultural y operativo también, tanto de la provincia como del Estado Nacional. Se han hecho varios emprendimientos para lograr que se aprobaran en los municipios esas ordenanzas, tanto, por ejemplo, en el distrito de Bahía Blanca y de Coronel Rosales, para preservar los predios de estaciones y el trazado ferroviario para una pronta reactivación o una futura reactivación de servicios, tanto de cargas, que los hay en este momento, pero también de pasajeros, por la extremada diferencia que hay, por ejemplo, en los trenes de larga distancia y los transportes automotores, en la diferencia en el costo, en la tarifa de viaje. Y eso hace que el servicio ferroviario sea no una competencia, sino un complemento para que la gente de menos recursos tenga la posibilidad de viajar en todo lo que necesita hacer, moverse de una localidad a otra, de una ciudad grande hacia la otra, de una cabecera a otra, con la facilidad mínima que requiere, sobre todo si son familias grandes. Qué bien, ¿no? Qué bien. Esto que estabas contando, ¿no? Esos logros de Ferrocopa, pero además nos llama siempre mucho la atención el gran conocimiento que tiene Ferrocopa de toda la realidad ferroviaria del país. Son eruditos en el tema y son ferroaficionados. La verdad es que para darles un gran aplauso, eso es amor al país, amor al patrimonio. Y bueno, contanos un poco, ustedes están en Punta Alta, ¿verdad? Ubicados ahora con un espacio, un predio propio para el desarrollo de actividades, ¿no es así? Si digamos que la cooperativa se formó en Punta Alta, a partir de vecinos interesados en la reactivación, que fue motivado por una presentación que en su momento hizo Fernando Solanas, cuando fue a presentar su película, La próxima estación, y otros movimientos donde él, a partir de su movimiento político, convocó en parte la concientización de la reactivación de los servicios públicos nacionales en general, que incluía precisamente el ferrocarril. Eso motivó a que algunos integrantes o algunos que participaron en esas reuniones, en esas convocatorias, se motivaran para formar un proyecto operativo que incluyera principalmente la reactivación del servicio ferroviario.
Entonces se formó Ferrocopa de manera informal hasta que se logró la obtención de la matrícula nacional y provincial para poder operar como proveedores del Estado, que permitiera justamente acceder a la operación de un servicio ferroviario en un corto recorrido y después extenderlo de acuerdo a las necesidades. Y eso que hizo fue sobre la marcha que yo me enterara, y la paradoja fue, no sé si paradoja, pero lo característico fue que yo soy hijo de ferroviario, me crié en el ferrocarril y conozco todo el ferrocarril, no todo, pero casi podría ser ferroviario por el conocimiento que tengo. Y fui ferroaficionado de nacimiento prácticamente, y esa motivación me llevó a involucrarme en el proyecto, a ser parte de eso, y sobre todo por haber vivido y haberme criado y haber vivido kilómetro a kilómetro todo el trazado de 800 kilómetros del proyecto que se pretende reactivar. Bueno, Entonces, digamos que está en tu ADN eso, ¿no es cierto? Un pura sangre, un venas de hierro. exactamente, sí. Eso me llevó también paralelamente, justo antes de haber encontrado este proyecto, digamos, identificado con ese proyecto, fue que yo estaba por hobby solamente desarrollando todo el entorno ferroviario en un simulador a través de una aplicación, un juego de computadora que contiene editores que permite crear ambientes reales, simular ambientes reales, y eso sirvió para incorporarlo al predicamento de la cooperativa Ferrocopa para mostrar mediante audiovisuales cómo debería estar funcionando un proyecto ferroviario en esta zona, en esta región o en cualquier parte donde uno lo quiera representar, y mostrar de qué manera, cómo llegaría, qué trenes se podrían utilizar, qué distancias se podrían cubrir, y eso sirvió y sirve como elemento, como herramienta audiovisual para graficar mejor e ilustrar mejor y se entienda mejor cuál es la pretensión de un proyecto como este. Claro, por supuesto, que implica también el crecimiento de esos pueblos que como decíamos hace un rato, tienen o tuvieron la economía deprimida, ¿no es cierto? También el aspecto social, humanitario que se da cuando un pueblo tiene la llegada del tren, ¿no? También el comercio que se activa, y porque bueno, hablamos de trenes de pasajeros y también, ¿por qué no?, de trenes de carga, abaratando costos, ¿no es cierto?, de transporte y un montón de cosas que suman a esto. Sinceramente no sé cómo fue que nos convencieron de que los trenes no eran convenientes. Recuerdo en alguna época, creo que fue la época de Menem, ¿no?, la privatización y esa desvalorización de un patrimonio que era nuestro. Como dijo Perón en aquel momento, aquí les dejo los servicios, los ferrocarriles y todo para que dentro de unas décadas los vuelvan a perder, ¿no? Qué sabiduría, sí, digamos, y qué advertencia. Sí, es tal como vos decís, y el ejemplo más cercano en el tiempo es justamente justo en la época en que nosotros estábamos ejecutando la travesía ferroviaria a Tucumán, fue que nos enteramos de la suspensión definitiva de la empresa Ferrobaires, que prestaba servicio precario, pero lo prestaba y era muy esencial en toda la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa y un pedacito creo que de Santa Fe, donde llegaban trenes de pasajeros que también incluía encomiendas, y en algunos casos creo que eran trenes mixtos también, que incluía cargas, y al haberse suspendido ese servicio, todos esos corredores donde la gente en los pueblos dependían de ese servicio quedaron aislados y se vio quebrada su economía, y pasó como en la época de la suspensión masiva, en la época de los 90, en la época del proceso militar también, donde fueron cancelando varios ramales, incluido el Rosario y Puerto Belgrano, pero también arranca mucho antes. Viene desde la época de finales de la Primera Guerra Mundial, donde los grandes grupos económicos determinaron en un proceso que llega hasta nuestros días la eliminación progresiva de grandes corredores ferroviarios para implantar solamente el transporte automotor. Y eso, bueno, lo venimos viendo hasta el día de hoy, y es un proceso que continúa. El plan Larkin supuestamente tenía ese espíritu donde se pretendía dejar el ferrocarril solamente para determinados
funciones muy específicas, limitadas, pero que todo fuera tal como dijo en su momento el ministro Dietrich, que el camión iba a ser la columna vertebral de la economía de transporte en el país. Y eso generó también situaciones muy encontradas donde, muchas, lógicamente, no estuvimos de acuerdo. Yo coincido en que el camión no se puede encontrar ni del camión ni de ningún otro transporte automotor, sino que todo tiene que complementarse. No puedes estar sin aviones en un país, servicio aéreo en un país tan grande Por como Argentina, supuesto. tampoco con, y todas esas cosas. Entonces todo tiene que complementarse. Por eso hay mucha confusión todavía al respecto. Claro, porque no tienen por qué estar enfrentados, ¿no es cierto?, estos dos servicios, sino que Claro. tienen que trabajar juntos, ponerse de acuerdo y ver cómo se puede llevar adelante una economía fructífera con un costo mínimo, ¿no es cierto?, de logística, de transporte, en fin. Bueno, me encanta escucharte, sos un libro abierto. Y bueno, y también felicitarlos porque ya hoy tienen una identidad propia. En mi casa cuelga una gorrita que dice Ferrocopa, que luzco con mucho orgullo cuando vienen los amigos, y también tenés una muestra muy, muy buena de fotos de esta recorrida, que como tenemos aquí al secretario de Relaciones Institucionales de APEDEFA, le vamos a manguear un espacio para esa exposición y una charla tuya para todos los compañeros ferroviarios, porque vale la pena escucharte, vale la pena para que cada uno capitalice la importancia del trabajo que lleva adelante, ¿no? Los ferroviarios hoy ven crecer estas líneas férreas y es una esperanza. También el ganar puestos de trabajo, porque de alguna manera la recuperación de estas vías férreas y de las estaciones implica ir ganando, ir avanzando en trabajo registrado, ir recuperando, convengamos, porque ir recuperando puestos de trabajo, ¿no? ¿Cómo vivís este momento en el que se están concretando tantas cosas y que hay tanto avance en el ferrocarril? Bueno, lógicamente eso renueva el entusiasmo, no solamente en lo personal, por la expectativa que se forma, sino como presidente de la cooperativa que me toca representar, donde también hemos recuperado el entusiasmo que estaba bastante por abajo, o inclusive en algún momento habíamos pensado en la posibilidad de cerrar la cooperativa porque no podíamos avanzar dadas las circunstancias y como comentábamos en un principio, se renovó también el entusiasmo a partir de que pudimos recuperar, reactivar la personería jurídica que había estado suspendida durante la anterior gestión de gobierno, en parte por falta de elementos, falta de información y también porque se habían cerrado muchas persianas a nivel oficial, donde nosotros podíamos gestionar normalmente como se está pudiendo hacer ahora, donde pudimos volver a hacer todos los trámites, completarlos y nos fue aprobada nuevamente la reactivación de la Hoy es personería bastante más jurídica. fácil, ¿no es cierto? A través del INAES Exacto. las cosas se simplifican. ¿Cómo fue tu experiencia con el INAES? Bueno, por haber accedido a este cargo máximo como representante de la cooperativa, me ha tocado hacer trámites que nunca había hecho y fue toda una odisea aprender los procesos, ponerme de acuerdo con mis compañeros de gestión, volver a reunirme con referentes de la repartición con los que hace tiempo no me reunía y renovar también los conocimientos sobre cómo son los procesos nuevos, donde ahora todo está digitalizado, en parte forzado por la pandemia que nos llegó a hacer todo a nivel digital, online. Entonces era muy difícil tener un contacto directo, reunirme con cada uno de ellos, pero en la última gira de gestión que hicimos en Capital y Rosario, hemos vuelto a eso, al trámite presencial, y pudimos hablar más abiertamente de todas las expectativas. Y eso nos ayuda mucho también para ver, afianzar o que nos quede más en claro nosotros dónde estamos parados como cooperativa, dónde estamos parados con la propuesta del proyecto, cómo estamos parados frente al Estado Nacional y ante la expectativa de la gente, porque me toca representar también a un montón de gente que espera algo de este proyecto y de lo que el Estado también decida en base a permitir o no habilitar un corredor para determinado servicio que implique también un costo importante y hay que contemplar eso también.
pero también se contempla la necesidad social y por ser un servicio público, que por más que esté en manos de tal o cual repartición, ya sea pública o privada, es un servicio público y se tiene que respetar constitucionalmente todo lo que implica. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, y vos fíjate, ¿no? De alguna manera es soberanía, soberanía en el transporte, ¿no? Como lo ha sido también la lucha que se lleva por las vías de agua, la lucha, ¿no es cierto?, Exacto. de la vuelta de obligado, el derecho, el acceso al lago escondido como un ejemplo de todos los accesos que tenemos en este momento denegados, ¿no? La soberanía en todos los términos y desde este punto de partida de el ganarle a la recuperación, ¿no es cierto?, de ir hacia adelante en la recuperación de las estaciones y del transporte, del ferrocarril, también la soberanía alimentaria. Muchas de las cosas que nos planteamos dependen de esto, así que fíjate si son importantes, ¿no? Bueno, ustedes ahí ahora en Punta Alta tienen un espacio y tienen pensado brindar una serie de servicios, ¿no es así? Sí, estamos terminando de gestionar la sede física que está en el predio de la estación Soler, Almirante Soler, que es la estación principal de Punta Alta, donde estamos gestionando a través de la compañía Ferrocarril Pampeano, que es la que tiene a cargo todavía el corredor, y eso va a la administración de infraestructura ferroviaria, que es la que autoriza todo para, una vez que nos habiliten en forma permanente la sede, va a ser la sede oficial, definitiva, permanente, donde vamos a poder atender todas las sugerencias, los reclamos de todo tipo en cuanto a cómo se pueden hacer las cosas, que podamos ser un puente de acción en conjunto con el municipio, con el Estado provincial y con el Estado nacional, y que nos permita también gestionar todos los proyectos a través de nuestras oficinas que vamos a instalar ahí para poner en marcha ya no solamente lo que está especificado estatutariamente, sino que ampliar el estatuto, el objeto social, que nos permita hacer otro tipo de tareas también sociales, que vamos a ya movilizar en conjunto con el municipio de Coronel Rosales y probablemente con el de Bahía Blanca también. Muy bien, y ahí estaremos los ferroaficionados y los ferrofanáticos de los que formo parte. Un poco de todo, sí. Bueno, compañero Eduardo Cano, un orgullo tenerte. Te esperamos en agosto, sabemos que es tu fecha de regreso a Buenos Aires, donde vamos a montar esa exposición maravillosa de fotos de esta recorrida y una conferencia que debes a toda la comunidad, a todos los compañeros ferroviarios, pero también al común de la gente que ama, que adora su tren. Muchísimas Exacto, gracias. Sí. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.